Bueno, la mejor de las noches a todos y a todas. Yo soy Sergio y afortunadísimamente soy alcohólico anónimo. Uno no sabe a veces cómo y de qué manera ese que ahora estimo, creemos en su existencia, opera. Y hoy que hay afortunadamente 3 personas que se acercaron a la Junta por primera vez, puede ello significar que, igual que como nosotros lo hicimos una vez, consideren que valga la pena investigar un poco más del por qué, si nos gustaba tanto beber, ahora nos guste tanto no beber. ¿Por qué, si antes les costaba mucho trabajo a la familia sacarnos de las cantinas, ahora incluso, como comentaba ahorita Carlos, se ven acompañados por sus esposas para estar con ellos aquí? Algo seguramente deben de agradecer. Algo tiene que ver el que ellas los acompañen para de alguna de otra manera decirles o decirnos que lo mejor que nos ha podido suceder es que hayamos encontrado un lugar como este. A mí el tema que me dan, y quiero enfocarlo tomando en cuenta la asistencia de los que hoy nos acompañan, es un tema muy alentador, muy inspirador, porque arranca este capítulo con el rara vez hemos visto fracasar a una persona que ponga en práctica este programa. Entonces, los que fracasan son los raros, son la excepción. La regla es que el que pone en práctica este programa va a tener éxito. Y lo escuchamos día con día. En la medida que estamos insertos en un grupo, vamos viendo cómo la historia de fracaso familiar, personal, económico, profesional, moral, espiritual, cómo esa historia de fracaso va cambiando poco a poco, pedazo a pedazo. Y cómo esto se da no en razón de cuentos, porque las historias nuestras tienen que ver con la verdad. No venimos a inventar historias. Por el contrario, nuestras historias inventan una nueva vida y pueden construir nuevas vidas. Sin embargo, hay quienes no se recuperan en Alcohólicos Anónimos. Y fíjense lo que dice, no se recuperan, no dice, hay quienes no dejan de beber, lo cual quiere decir que hay quienes pueden dejar de beber, pero no se recuperan, que es diferente el concepto. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. Hay gente que puede dejar de beber sin recuperarse. ¿Por qué? Porque no logran darse del todo a este programa para cambiar. Para dejar de beber sí, pero no para cambiar. Entonces, estos, los que no pueden, los que no quieren, son hombres o mujeres, porque tenemos
y cada vez se va incrementando más la llegada de la mujer en Alcohólicos Anónimos, son hombres incapaces de ser honrados consigo mismos. Y este es el problema, a donde yo quiero enfocar mi participación. Fíjese lo que está diciendo, son hombres o mujeres que son incapaces de ser honrados. No son hombres y mujeres que no se van a poder recuperar porque vienen de padres divorciados. No dice eso. O porque fueron hijos naturales. No dice eso. ¿Sí? O porque sus papás se pelearon mucho. No dice eso. O porque fueron producto de una violación. No dice eso. Porque son incapaces de ser honrados consigo mismos. Entonces, a veces empiezas a buscar muchas excusas por aquí y por allá. ¿Y qué sucede? No estás entendiendo todo lo que te haya pasado, todo, lo peor que te haya sucedido en tu vida puede ser trascendido si tú eres honrado contigo mismo. Y nada de eso te va a poder afectar la recuperación y la construcción de una nueva vida. Así que eso de, es que yo bebía porque mis papás no tenían dinero. No es por ahí. ¿Sí? Y es que, compañeros, volví a beber porque me dejó mi mujer. No es por ahí. Usted volvió a beber porque no es honrado con usted mismo. Usted está fracasando en Alcohólicos Anónimos en los diferentes campos de su vida porque sigue sin ser honrado consigo mismo. Entonces, esas cosas que a veces tejemos para racionalizar por qué no crecemos, no tienen que ver con la verdad que está escrita. Usted se va a poder recuperar de todo si es honrado. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de personas no son culpables. Porque desgraciadamente nacieron así. Y esas personas en Alcohólicos Anónimos tienen muy pocas probabilidades de tener éxito. Ese es un paquetito dentro de AA. Pero hay otro paquetito que puede llegar no con problemas de carácter económico, personal, familiar, de divorcios, de escasez, de pobreza, no. Hay otro paquetito que tiene que ver con que vienen con trastornos mentales y emocionales. Esos que llegan, aunque tengan lana, aunque tengan familia, aunque tengan muy buena vieja, pero esos que llegan tocadones, con todo y eso. ¿Sí? De esos no vinieron hoy, por supuesto, De esos que estoy hablando no vinieron hoy, ¿sí? Entonces, ¿pero qué sucede? Es increíble, estos, con todo y que vengan tocadones, pueden recuperarse si son honrados. Así que el asunto de la honradez es elemental dentro de Alcohólicos Anónimos. Sin ella no se puede construir la sobriedad. De ahí que es muy importante que seamos honrados en cómo éramos. Lo que nos pasó honradamente por ser como éramos. Fíjese lo que dice, no dice por cómo bebíamos, dice por ser como éramos, bebiendo o sin beber. Porque la gente, no, ¿cómo era yo bebiendo? No, ¿cómo eras? No dice, ¿cómo eras cuando bebías? No, porque, ojo, hay ocasiones en que se hacen más cosas sin beber que bebiendo en ocasiones, cuando el alcohólico está enrachado en esa jugadita, Entonces, ¿cómo éramos? Lo que nos aconteció por cómo éramos, no nada más por cómo bebíamos. Ahí está incorporando la forma de beber y la forma de ser.
Hace unos días yo platicaba sobre esto, lo voy a retomar, algunos lo escucharon en el Transmítelo. A veces, miren, es más fácil aceptar el problema de beber que el problema del ser. A veces es más fácil aceptar la primera derrota que tiene que ver con la obsesión que la segunda derrota que tiene que ver con el cómo soy. Y tú dices, sí, de acuerdo, les voy a aceptar las herramientas que ustedes me ofrecen para dejar de beber. Pero en lo otro no me voy a derrotar. Perdón que le baje el lenguaje. ¿Qué creen que soy pendejo o qué? O sea, que tengo que dejarme guiar, que un padrino, que ahora tengo que leer para instruirme en cómo debo de ser y cómo debo de actuar. Pero ojo, si tú no eres capaz de aceptar la segunda derrota que tiene que ver con el ser, puedes volver a beber. Y ojo, puedes dejar de beber en razón de la primera derrota, pero como no has manejado la otra derrota que tiene que ver con el ser sin beber, puedes seguir haciendo unos desmadritos que para qué te cuento. Hay que ser honrado no solo con el beber, hay que ser honrado también con el ser. Bueno, y aparte, ¿cómo somos ahora? Honradamente. Honradamente. A los años que tengas, ¿sí? Y a veces pasa eso. Y uno lo ve cómo se desgasta la tribuna, déjenme decirlo así, y el alcohólico, cuando solamente se dedica a hablar de cómo era. Y era yo, compañero. Y aquella noche. Y andaba yo con camisa blanca y pantalón azul. Y zapatos. O sea, se recuerda perfectamente. Y recuerda el nombre de la prostituta que ya se murió hace 35. Se llamaba no sé qué, para no errarle ahorita con un nombre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Doña Licha. Entonces, alcohólico con los ojos atrás, cabrón. Siempre mirando hacia atrás, hacia atrás. Ya abra los ojos, cabrón. Mira hacia el frente. No, eso me da miedo, cabrón. Vuelve hacia atrás. Cuando tú estás hablando solamente del pasado, es porque no has construido ningún presente. ¿Sí? Entonces, no, el programa tiene que ver con eso. O sea, lo que has hecho ahora. Y yo le he escuchado a muchos compañeros en muchos sentidos y en muchos aspectos los logros que han logrado alcanzar. Y eso me gusta. ¿Sí? Cuando escucho situaciones de ese tipo, porque eso es lo que da testimonio. Si tú le vas a decir a estas tres personas en una confusión de humildad, mire compañero, yo tengo aquí tantos años dentro de Alcohólicos Anónimos, pero sigo siendo el mismo, va a decir, puta, vale madre, ya está más divertido. ¿Sí? ¿Qué testimonio y qué inteligencia puede ser? Me he pasado 38 años haciéndome pendejo en Alcohólicos Anónimos. Oye, pues, ¿que esa no es humildad? ¿Esa ya es pendejez? O sea, eso ya es, ¿de qué se trata? ¿Sí? Entonces, debe estar relacionado con el que hoy somos, pese a no beber. Usted puede tener éxito en Alcohólicos Anónimos, si no se engaña. Usted puede tener éxito en Alcohólicos Anónimos si es sincero. Y una de las cosas que tenemos que reconocer, o que yo tengo que reconocer, es que éramos irritables e infelices. Había una actitud de hostilidad, de agresividad, porque había una insatisfacción personal. Entonces, si tú sigues siendo una persona irritable e infeliz dentro de esta comunidad, no has entendido lo que tenías que conquistar. O sea, si después de haber llegado a Alcohólicos Anónimos
y tu esposa te acompañó y sigue acompañando al mismo encabronado de hace 20 años, está cabrón, ¿sí? Y al mismo infeliz, y no, vale madre, va a ir Toño Urueta y otra vez Chicho, puta, y el calor que hace hoy, cabrón. Me parece que va a llover. Ay, Señor, me estoy mojando. Entonces, no se trata de que haya una transformación, un cambio, que te dé gusto andar con Él, ¿sí? Que entusiasme, bueno, que hasta tengan miedo de que se los quiten. Sí, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo porque, miren, me pasó una cosa chistosísima, de veras chistosísima, porque es muy curiosa la gente. Me fui del Transmítelo hace 15 días, tomé el avión y ahí voy hacia la Ciudad de México, que es donde yo radico. Bueno, llegué, estaba de este lado una muchacha, de este lado llegó una señora con 2 niños. Y total, la señora empezó a platicar, la de al lado empezó a platicar, ¿sí? Y la muchacha de acá, de este lado, también empezamos a platicar. Y las que estaban atrás iban a la Ciudad de México por primera vez e iban a Guanajuato. Oiga, ¿y qué podemos conocer? No, pues mire, si van aquí, váyanse a San Miguel de Allende, etcétera, etcétera. Total, me llevé el viaje entre que conversaba aquí, conversaba al lado y conversaba con la señora. Y ya al llegar a la Ciudad de México, que me dice la señora, que ya conocía que era salvadoreña, ¿sí? Me dijo, oiga, a mí no me gustaría ser la esposa de usted. Le dije, ¿por qué? No, oiga, usted es muy amable y es muy alegre. Y le dije, oiga, después de todo el tiempo que he venido conversando con usted, ¿y su marido? No, yo a mi marido no lo dejo salir. Entonces, ¿lo tiene usted bajo llave? Le dije. Le dije, oiga, entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde está esa seguridad? Le dije, qué bueno que no me casé con una salvadoreña, le dije, porque son un peligro, le dije. Lo tienen a uno encadenado. Y ya nos empezamos a reír. Pero me llamó mucho la atención que de momento la señora, o sea, ojo, o sea, primero eras muy aburrido y primero eras muy apático y primero no te querías divertir y ahora resulta que eres divertido, que eres simpático y ya no te quieren dejar salir. Bueno, ¿de quién chingado las entiende? Entonces, no, se trata de hacer verdaderamente un cambio, de no resistirte al programa, pero ahí voy a ir por los tiempos. Miren, los que hicieron este programa vieron varios riesgos del ser, no del beber. Este capítulo está dirigido a corregir el ser, porque no hay manera de corregir la forma de beber de un enfermo alcohólico. Eso es inmodificable, eso es inalterable. Y tú como alcohólico anónimo te tienes que preguntar ya dentro de esta comunidad, ¿qué clase de alcohólico anónimo o qué clase de ser humano quiero ser ya sin beber? Y te tienes que hacer metas, te tienes que hacer proyectos. Te tienes que crear objetivos para que te satisfaga esa situación. Y la primera que vieron de altísimo riesgo es el egocentrismo. Si ustedes leen el capítulo, dice, un actor que no sabe hacer su papel. Y no sabe hacer el papel de actor y quiere ser director. ¿Sí? El que es director tiene derecho a las luces, a escoger los actores, el guión, todo. No,
no sabes hacer tu papel pero quieres dirigir a los demás. Yo a veces lo he dicho así y lo he compartido en algunas ocasiones. El alcohólico amanece en calzoncillos o encuerado o en pijama con una batuta. Ta, 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 tan. Empieza a dirigir a los vecinos. Ta, 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 tan. A su mujer y a sus hijos. Ta, 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 tan. Y en el trabajo. Ta, 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 tan. Nadie le hace caso al cabrón, pero él trae la batuta todo el pinche día. Llega a la casa, ¿cómo llegas? Agotado. Quise componer el mundo y nadie me hizo caso. Son chingaderas. Si me hubieran permitido dirigirlos, este mundo sería otra cosa. ¿Y qué creen? ¿Se lo cree? ¿Se lo cree? ¿Cree que de verdaderamente él podía hacer un mundo mejor cuando todavía su mundo es peor? O sea, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad espiritual. Ese es uno de los riesgos, porque del egocentrismo, de ese árbol, van a aparecer muchas ramas, entre ellas la ira. Porque al no girar los demás al ritmo de su manera de pensar, de su manera de actuar y de su manera de creer cómo se deben hacer las cosas, al no adecuarse los demás a eso, él se va a encolerizar y se va a llenar de enojo contra los demás. Porque una de las cosas que uno tiene que entender es que todos, te gusten o no, tienen libre albedrío. Y el libre albedrío le da derecho a lo que sucedió, que Carlos comentaba. Y a veces tú quisieras que la otra persona no tuviera libre albedrío. Pues la otra persona va a defender su individualidad y a veces, aunque tú hagas las cosas bien, los hijos pueden hacerlo de otra manera. Y si tú no eres capaz de menguar tu egocentrismo, te la vas a pasar muy mal. Pero no solo tú muy mal, se la vas a hacer pasar muy mal a los demás. Y te vas a convertir en un verdugo de los otros. Y esa actitud te va a generar mucha enemistad. Por eso es necesario no aferrarse a las viejas ideas. Ahora bien, estando ya en el programa, no hay medidas parciales respecto al ser. Porque si tú te manejas con una entrega parcial, vas a obtener resultados parciales. O sea, ¿no les ha pasado que de repente llega el compañero? ¿Qué pasó, compañero? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo, ahí voy. 2-3. Todavía si dijera 3-2, pues todavía no. No, 2-3, o sea, menos de. Entonces, está uno en un punto de cambio. Cuando estás ya sin beber, ¿un cambio de qué? De pedirle a Dios su protección y cuidado. ¿De quién? De mí mismo. Que Dios me proteja de mí mismo. No que me proteja de los demás. Cuando Dios te da la capacidad para protegerte de ti mismo, tú vas a tener la capacidad de protegerte de los demás. Y entonces vas a entender lo que se tiene que hacer. Y los pasos son la clave. Lo que se decía ahorita. Como resultado de la práctica de los pasos, vas a obtener un despertar espiritual. Y eso te va a permitir llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos los asuntos de tu vida. Porque ese es el despertar espiritual. El despertar espiritual que solo está dirigido hacia otro alcohólico, única y exclusivamente, sin expandirse, sin que explote en todos los demás, es un despertar espiritual limitado, raquítico.
con el alcohólico todo el tiempo, con la alcohólica todo el tiempo, con la familia después de tiempo, con el trabajo después de tiempo. Y entonces empiezas a descuidar los otros asuntos en donde se requiere que pongas en práctica los principios, y al rato vas a tener problemas familiares, problemas económicos, problemas personales, problemas profesionales. Que te voy a decir una cosa, tu apadrinamiento con el compañero no te los va a resolver. Te va a dar obviamente un nivel de satisfacción personal, pero ese nivel está acotado, está reducido. Tienes que ampliarlo para que puedas experimentar no solo la sensación de en Alcohólicos Anónimos de tener bienestar, sino fuera de Alcohólicos Anónimos, experimentarte en un despertar. Que te dé gusto la vida fuera de Alcohólicos Anónimos. Que te encante la vida fuera de Alcohólicos Anónimos. Que disfrutes fuera de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Entonces, no confundirme creyendo que soy bueno con los seres humanos, pasando el mensaje únicamente a los alcohólicos y no a todos los demás seres humanos que van a tocar conmigo. Entonces, ojo con no estar dispuesto a desarrollarme de una manera espiritual. Entonces, una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa porque estás viviendo a base de autopropulsión. Tú estás viviendo en razón de ti mismo. No estás tomando en cuenta las cosas que se deben hacer para estar bien ayudado de los demás. Y vas a enfrentar una situación ya sin beber, que el espectáculo de la vida no está el resultado que tú querías, pensando que al haber dejado de beber todo se te iba a componer. Fíjate que no. Puede suceder que la esposa, aunque tú llegues a Alcohólicos Anónimos e intente cambiar, te dice que te vaya bien de Federico Baena y que no vuelvas más del mismo autor. ¿Sí? Puede suceder que los hijos les valga madre tu recuperación. Puede suceder que en el trabajo te despidan. Puede suceder que el negocio te falle. Y entonces vas a pensar que la vida no te está tratando bien y que las cosas no te salen. Pues eso, solamente con dejar de beber, no lo vas a poder entender. Y no lo vas a poder trascender. Y entonces vas a empezar a encontrar culpables, te vas a indignar y te vas a llenar de autoconmiseración y de depresión en un momento determinado. Entonces vas a ser víctima de la ilusión de que le puedes arrancar satisfacciones y felicidad a este mundo si lo haces bien. Pues a veces, aunque hagas las cosas bien, no vas a tener todas las satisfacciones que tú podías pensar o creer. No se trata de ser pesimistas, se trata de ser realistas y de entender las cosas tal cual son. Entonces, no estamos, la mayoría dice ahí, preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. En un momento determinado, y perdón si me meto a veces si es que hay a la nona aquí, en una ocasión estaba hablando una señora de su marido, pero pestes y pestes y pestes y pestes y es un hijo de su tal, y acá no ha cambiado, Sergio, es un hijo, no es imposible, tiene, no sé, 10 años y 15 años y 20 años en Alcohólicos Anónimos, y bla, 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 bla. Señora, está usted hablando muy mal de usted misma. Perdón, me dijo. Sí, le dije. Porque si usted tuviera respeto por usted misma, no viviría con esa clase de cabrón. Sí. Entonces, en la medida que tú estás ostentando
la degradación del otro, pues te estás degradando tú también. Porque si tuvieras consideración por ti misma, lo que estás exhibiendo es, de acuerdo, el tipo no vale nada. ¿Y usted, perdón, qué hace con un vale madres? Usted también está valiendo. ¿O no? ¿O no? Entonces, a veces, de alguna o de otra manera, es importante entender la raíz de nuestras dificultades. Y voy porque el tema da para varias cosas. Así que hay que hacer una limpieza personal. O sea, no se trata de ir a limpiar la cantina. Hay que hacer una limpieza personal de tus defectos de carácter. Hay que hacer un inventario moral para intentar y no decir, o sea, los defectos no son para estar platicándolos. Los defectos son para estar eliminándolos, ¿sí? Esa es la intención. Después de que tú haces un inventario, ¿qué sigue? La limpieza, ¿sí? Entonces, encarar lo que está mal y obstaculiza mi desarrollo personal y necesito desprenderme de ello. Entonces, de alguna o de otra manera, el resentimiento es un asunto muy delicado y lo tienes que anotar. Estoy resentida con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi cuñado, con mi concuño, con el vecino, con el patrón, con Salinas de Gortari, con Andrés López Obrador, o sea, con las instituciones, con el Seguro Social, con el ISSSTE, con el que tú quieras. No, con él no me meto. Estoy en sus terruños. Y además yo hubiera votado por él. Entonces, de alguna o de otra manera, todas esas cosas te pueden estar afectando. Y ojo, no solo un resentimiento, no dos resentimientos, 3 o 4. Uno solo te puede hacer infeliz toda tu vida. Uno solo. Puede hacerte inepto, puede hacerte pedazos un resentimiento. Tu tristeza, tu alegría. O sea, cuando la gente está, que a mí me parece así, triste, afectada, es cosa nomás decirle, ¿con quién está usted encabronada? Ya, ¿qué le está haciendo daño? Así como me está haciendo daño con esto. O sea, ¿qué te está haciendo daño? ¿Qué te está haciendo daño? Sí, entonces, tienes que ver eso. ¿Sí? Entonces, la ira, ¿sí? Y tienes que llegar al punto de entender que la gente puede estar equivocada. Y tienes que cuidarte de que la gente que está equivocada y que la gente que te ha dañado no tenga la capacidad para destruirte. Porque estás en sus manos. Le estás dando el poder para que te destruya. Un amor, un patrón o lo que sea. Vámonos. Entonces cuando yo escucho y que dicen las mujeres, todos los hombres son iguales, yo le digo, bendito sea Señor por haberlas hecho a todas diferentes. Todo está en razón del enfoque, ¿sí? Entonces, de alguna o de otra manera, las maldades de otros, reales o imaginarias, te pueden hacer daño, Porque a veces también puedes echar a andar la mente con cosas que realmente la otra gente no quiso hacer. Entonces, había que cuidarse del egocentrismo. Se tiene uno que seguir cuidando del egocentrismo, de los resentimientos, de la ira y de los miedos. O sea, el examen de este capítulo está en el aspecto emocional. Después, en 1953, se amplía ese análisis en razón de los pasos
que ya son ampliados de una manera diferente. Y entonces vas a encontrar los instintos, vas a encontrar los defectos de carácter, vas a encontrar otras cosas que en este capítulo, ojo, a donde va es, Sergio, cuídate de tu manera emocional de ser. Y vamos a cerrar, porque es importante, el sexo. También está en este capítulo. Porque hay muchos cruz, que se halla el diablo y que venga Jesús. Por lo que se decía, por las cosas que se le meten a la gente. El sexo es un don de Dios. Te lo dio como un regalo. Te lo dio como un premio. Y a veces yo lo ilustro, si ustedes quieren, en broma. Pero como hay gente que a veces no ha escuchado eso de mí, se lo vuelvo a platicar. A las personas, cuando vio Dios a Adán en la selva todo apendejado. Se le acercó Dios al oído y le dijo: te voy a hacer algo, cabrón, que no te la vas a acabar. Y le hizo a Eva. Y entonces se convirtió en el paraíso. ¿Sí? Entonces yo ahora entiendo por qué a ustedes les gustan mucho las manzanas. Y por qué a mí también. Entonces, ¿de qué habla esta parte? Porque eso también genera muchos problemas. No solo dentro de Alcohólicos Anónimos, sino afuera. ¿Cuál es la postura de Alcohólicos Anónimos frente a la sexualidad? No somos árbitros de la conducta sexual de nadie. Pero ¿cómo ven que algunos cabrones hasta silbato traen? Tarjetas amarillas, tarjetas rojas, marcando faules, penaltis, metiéndose en la vida de los demás. Cuando la concepción de la sexualidad es tan íntima, tan personal, como la concepción de un Dios como tú lo concibas. Algunos dicen nada de sexo. Solamente el sexo para la procreación. Solo para la procreación. Entonces, si tienen 3 hijos, solo 3 palos toda su vida. Digo, estamos entre gente adulta, ¿no? Entre gente madura, ¿sí? Y otros dicen, no, sexo. Entonces vamos a cerrar las cosas, porque se satanizan muchas cosas a veces, el dinero, que el sexo, que el poder. Pero yo fui presidente de un partido político en la Ciudad de México. No sé si sea bueno decirlo o no. Tenía yo un oficinón, sala de estar, sala de juntas, muebles mandados a hacer de madera, una sala de juntas allá para 25 líderes, ya sale el presidente, 2 secretarias, 90, 60, 90, a la altura de la sobriedad. Y yo decía, puta, yo me siento de poca madre, yo no entiendo por qué a algunos les afecta el poder. ¿Y saben cuándo el dinero es muy malo? Cuando es muy poco. Pues igual lo otro. ¿Sí? Igual, ¿saben cuándo el sexo es muy malo? Cuando es muy poco. ¿Sí? Entonces, el asunto tiene que ver con no usarlo a la ligera, con no usarlo egoístamente, con no mentir y no engañar a los demás. Pero qué malo tiene cuando en acuerdo de voluntades ambas partes dicen, va que va, es contigo. Fuego. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pedirle a Dios que te ilumine, ¿sí? Para usarlo adecuadamente sin causar daño a los demás. Porque es una gran mentira y es un gran mito que cuando te examinas te pongas a considerar que todas las relaciones sexuales son sucias o son pervertidas cuando hay una situación, y con esto termino. No hay que confundir una relación con una adicción. Son 2 cosas bien distintas. No hay que confundir un apareamiento con un descoyuntamiento.
son cosas totalmente distintas. Entonces, al final de cuentas, Sergio me dice este capítulo, sé objetivo, no busques hacer daño tampoco con tu sexualidad. Y de alguna o de otra manera, cuando tengas dudas respecto a ello, pídeme que te oriente para que te la puedas pasar mejor de lo que te puedes imaginar.